pasa Libertad, que aquí va por liquidarlo. Aguilar levantó Tacuara de cabeza. ¡Gol! Oscar René Tacuara Cardoso. ¡Gol! Se mete a octavos de final de Copa Sudamericana, que evita este sufrimiento innecesario de los últimos 5 minutos. Gran centro de Gustavo Aguilar, parecía una pelota pasada. Tacuara Cardoso siguió la trayectoria del balón y de cabeza da un pique, el balón ingresa. Romo intenta el manotazo, pero no llega. Solo Tacuara. Libertad empata el partido. Sí, el que tiene altura en Quito es Libertad y está entre los 16 mejores de la Sudamericana. Y lo aguarda Sportivo Ameliano. ¿Para qué sufrir tanto? La jerarquía de Tacuara se hace presente. Pasa el Guma de ronda. De cabeza Tacuara mete a Libertad a la siguiente ronda. Libertad 1, Universidad Católica de Ecuador 1. Basta de sufrir, dijo Oscar Tacuara Cardoso. Para eso ingresó, intentó desde el primer minuto que estuvo en cancha, de derecha, de izquierda, llegó tarde a una pelota, pero nunca perdió la fe y termina recibiendo un pase genial de Aguilar, recién ingresado, que entró prácticamente a jugar como un extremo por izquierda. Sacó el centro, levantó la cabeza y sacó el centro buscando con mucha intención a Oscar Tacuara Cardoso, logró conectarse y el resto se encargó. La experiencia, la jerarquía de un gran goleador para, ante la salida del buen arquero Romo, ponerle suavemente esa pelota hacia un costado para empatar el partido y asegurar la clasificación. El empate del Guma. A los 46, segunda etapa. Oscar René Cardoso Marín, 41 años, su segundo tanto en esta edición de la Copa Sudamericana, su gol número 113 con la camiseta de Libertad.